Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro porque ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si no estuviera Dios con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? El viento... ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Ahí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron, Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, le respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esta es la alegría que me inunda. A él le toca crecer, a mí menguar. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla.
El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. Entonces tenemos ahí pues el verso 35. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Bueno, ese es el capítulo 3 de Juan, la lectura. Ahora me permito regresar y vamos a hacer algunos comentarios. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Brevemente podemos ver que él es fariseo porque está entre los fariseos y no es nada más un fariseo, sino es un dirigente. Y de hecho más adelante Jesús le reclama, como ya hemos leído, y le decía: ¿eres tú maestro en Israel? Y algunas traducciones creen, o manuscritos nos llevan a pensar que a lo mejor él le estaba diciendo: eres tú el maestro entre Israel. Pero bueno, Nicodemo, fariseo, dirigente de los judíos, fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces, este que es dirigente de los judíos, y de vuelta un maestro o el maestro, según como quieras tomar el texto que está más adelante, él llega a Jesús y le dice, se dirige a él como rabí. Y aparte, bueno, vamos a ver aquí en Juan 1:38, que habíamos visto a un par de semanas, Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Y esto es creo que Andrés y otro discípulo. Rabí, ¿dónde te hospedas? Y ahí nos aclara el texto que rabí significa maestro, como también en las mismas palabras de Jesús en Mateo capítulo 23 versículo 8. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Entonces entendemos con esos textos claramente que rabí es maestro. Y este que es dirigente o también maestro llega y le dice a Jesús: maestro, sabemos que eres. ¿Y por qué le dice rabí o maestro? Sabemos que eres maestro, sabemos que eres rabí, que ha venido de parte de Dios. Entonces aquí hay un rabí enviado por Dios a tomar las palabras de Nicodemo, que ha venido de parte de Dios. ¿Cómo sabe Nicodemo eso? Acuérdense que Juan en el capítulo 20, lo que agarramos como lema, pero antes de lo que agarramos como lema, Juan, el autor del Evangelio, dijo: hizo además Jesús muchas otras señales que no están escritos en este libro. Y en otra parte de Juan él va a decir: creo que si se escribieran todas no cabrían en todos los libros, ¿no? Entonces Nicodemo llega y dice: tú eres maestro, sabemos que eres maestro, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si no estuviera Dios con él. Las credenciales de Jesús como rabí, como maestro, eran las señales, y es las señales que él hizo porque venían esas señales de parte de Dios. A lo mejor Nicodemo traía otras credenciales, a lo mejor había sido aprobado por un grupo de maestros o lo que sea, pero Jesús es maestro por las señales que él ha hecho. Ahora, es muy importante al ir adelante ver lo que Nicodemo le dice. O sea, le dice rabí, le dice a lo que quiero llegar es que Nicodemo llega y le dice algo muy bueno, lo alaba. O sea, nosotros podríamos leer esto y decir: ah, qué bien. Al leer esto de aquí podemos ver que al fin uno de los dirigentes de los judíos va a ser discípulo de Jesús. Ya vio la luz, ya en la razón, en base a las pruebas,
ya vio que Jesús es un rabino que vino de parte de Dios. Entonces, qué bueno, él va a ser un seguidor de Jesús. Porque a lo que quiero llegar es que lo que le dice es bueno, lo que le dice es positivo, lo que le dice es como acercarse al lado de Jesús y decir, Jesús, yo estoy de tu lado, sé que has venido de parte de Dios por las señales que has hecho. Y ahora si nos brincamos a lo que Jesús le contesta, nos debe de sorprender. Bueno, no brinco porque tenía unos textos en medio, pero en el siguiente versículo, en Juan 3:3, dice, de veras, o sea, la respuesta de Jesús es algo sorprendente, porque la respuesta de Jesús, si la actitud de Nicodemo era casi venir y abrazarte, casi venir y quiero saludarte porque eres maestro, parte de Dios, Jesús, su actitud es un poquito como decir, espérate, ¿no? De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Ahora, podríamos bien tomar esto como un ejemplo de alguien que ha llegado con la evidencia, la conclusión en su mente de quién es Jesús, y Jesús le dice, espérate, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Entonces, sorprendente para, bueno, nosotros con nuestra forma de pensar muy limitada, sorprendente que diga de esta forma, ¿no? Que él le diga, espérate, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No le dijo gracias, no le dijo, pues has dicho cosas buenas, te voy a bendecir por eso, sino le dijo, espérate, ¿no? Y así vamos a ver Jesús varios encuentros que tiene. Y cada persona que tiene un encuentro uno a uno, él va a llegar y decir, esto es lo que tú necesitas para estar bien con Dios. Y le dice una cosa a Nicodemo, y quizás en ese momento no quiero adelantar los otros, pero si ustedes piensan en las demás personas, a cada uno le va a ir diciendo algo diferente. Decir, esto es lo que tú necesitas. Ahora, alguno podría decir, eso no es muy amable, pero la pregunta aquí es si eso es un auténtico amor y preocupación por Nicodemo, que le dice, ¿sabes qué, Nicodemo? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú tienes todo esto en tu mente satisfecho, tienes suficiente evidencia y demás, y vienes a buscarme. Ahora, se ha hecho hincapié en que vino de noche a Jesús, y bueno, eso sí, podría ser muy bien que tenía un poco de pena. Podría ser también que Jesús estaba muy ocupado en el día como para sentarse a hacer una conversación. Pero bueno, lo importante aquí son las palabras que se están intercambiando, ¿no? Una alabanza de Jesús, una declaración, afirmación, podríamos llamarle, si ustedes quieren, confesión. Pero fíjense en cuál era la confesión de Jesús, de Nicodemo. La confesión de Jesús, de Nicodemo era, Jesús, tú eres un gran maestro, tú eres un maestro de parte de Dios. Y este texto debe de servir para decir, no es suficiente para decir, Jesús, eres un buen maestro. Eso no te permite ver el reino de Dios. Siguiendo adelante. Y entonces, por otro lado, vemos algo aquí, y el capítulo enfatiza que Jesús vino, y el Evangelio enfatiza. Ese verbo, lo vimos en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo que ha sido creado fue creado. Él se hizo hombre, se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y este capítulo enfatiza este pasaje, pero el capítulo en todo hasta el final lo está todavía enfatizando la idea de que Jesús vino de arriba y nos trae verdad acerca de lo de arriba. Y aunque Jesús está hablando con un maestro aquí en Israel, y había el Antiguo Testamento, y se había dado mucha revelación acerca de quién era Dios, no debemos de minimizar que la tarea de Jesús aquí es hablar casi, y de hecho vamos a ver más adelante un término que nos permitiría hablar de extraterrestre, o sea, viene fuera de la tierra, y hablar de cosas que los terrenales no saben, ¿no? ¿Cómo empiezas a hablar de algo? Y Jesús mismo lo menciona más adelante. No es que yo le quiera pegar esto a la conversación. Pero entonces, dentro de esta labor de hablarle a la gente de la tierra de algo que no entienden, que no es de la tierra, Jesús toma ejemplos de la vida común, y lo hace con varias personas de la vida normal, les da ese ejemplo y se los platica. Pero inicialmente yo le llamo que es una conversación en paralelo,
Los matemáticos dicen que dos líneas paralelas jamás se encuentran y por eso le llamo una conversación inicialmente en paralelo. Jesús está hablando de una cosa y Nicodemo está hablando y preguntando y entendiendo otra cosa. ¿Qué es lo que dijo Jesús? El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, es lo que dijo Jesús. Nicodemo le entiende en otro plano, en el plano terrenal, que de ahí tomó Jesús el ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? O sea, el esquema de nuevo nacimiento, pensándolo como nacimiento físico, pues tendría dos problemas. Por lo menos uno, si ya nací, ¿para qué necesito volver a nacer? Y dos, si ya nací, soy ahora grandototote, ¿cómo puedo estar otra vez en el vientre de mi madre, no? Okay. Y Jesús le contesta, y esta conversación paralela en algún momento entendemos, y quizás no esta noche, pero tarde o temprano entendemos, que probablemente Nicodemo encontró y entendió del nacimiento que Jesús estaba hablando. Pero Jesús, de vuelta, en la tarea de comunicar algo que no se conoce, algo de arriba que ellos no conocían, no tenían ni siquiera los vocábulos, los conceptos, Jesús le va tomando el ejemplo terrenal, tomando el ejemplo de los hombres. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Entonces, debemos de tomar el versículo 3, que dice, quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El versículo 5, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, perdón, ¿a qué se refiere esto de agua y espíritu? Y hay algo de discusión, y creo que más discusión que la que debería de haber. Porque algunos toman esto, una forma de tomarlo, es decir, el nuevo nacimiento es una parte de agua y una parte de espíritu. Y quieren sobreponer ahí el bautismo, ¿no? Bautismo en agua y luego inclusive bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Algunos podrían decir, esto es lo que es nacer de nuevo. Pero queda muy claro porque Jesús, o sea, aquí dice, respondió Jesús, pero no ha terminado, sino realmente dice, lo que nace del cuerpo es cuerpo. En el versículo 4, Nicodemo le está preguntando sobre el nacimiento del cuerpo. Y por lo tanto creo que debemos de entender perfectamente bien que el agua se está refiriendo, no era ningún misterio, en esa época no hay que ser grandes científicos para saber que el nacimiento de un ser humano nace envuelto en agua o nace de una bolsa de agua. Entonces eso es nacer de agua, partiendo del agua, partiendo del vientre de la madre. Él pregunta el vientre y Jesús lo toma como agua, y creo que es la forma más simple de entender esto. Y sobre todo porque Jesús dice, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces aquí cambió agua por cuerpo, pero aquí Nicodemo de vuelta está hablando de él como hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre. Entonces Jesús está diciendo, bueno, si no naces físicamente de agua como cuerpo, pues no puedes entrar al reino de Dios. O sea, el reino de Dios, como sabemos en el libro de Hebreos, Dios no vino a salvar ángeles, vino a salvar seres humanos, ¿no? Entonces el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que nace el cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Entonces Jesús le está diciendo, necesitas por eso nacer de nuevo, y el nacer de nuevo es que nació físicamente, pero hay que nacer de nuevo espiritualmente. Basta, espero, ese comentario. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Interesante aquí el plural, porque en cierta forma como dirigente de los judíos, Jesús le está hablando a él, pero realmente a través de él le está hablando del pueblo del cual él dirige. No nada más la secta de los fariseos, sino ellos eran los que dirigían y influenciaban a otros, ¿no? Entonces no te sorprendas que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Y la explicación de Jesús, por qué no debes de sorprenderte, dice, el viento sopla por donde quiere
y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Entonces él le da un fenómeno terrenal, y es el viento soplando. Y ahí podríamos alegar, no veo el viento. Algo Jesús pone muy claro: oyes el silbido del viento, oyes el ruido que hace el viento en las cosas, pero ignoras de dónde viene y a dónde va. Dice, lo mismo pasa con el que nace del Espíritu. Cabe señalar aquí que no dice el que nace, el que camina por el Espíritu, sino el que nace del Espíritu. Entonces, el que nace del Espíritu, podemos ver que nace del Espíritu, pero ¿cómo es que nace el Espíritu? Pues no ignoras de dónde viene y a dónde va. Hay un versículo y como testimonio quiero decir que una jovencita, quizás tenía 14 años de edad, cuando me enseñó este texto, dije, wow, qué interesante. Eclesiastés 11:5, ¿okay? Para que vean que los maestros aprenden de sus alumnos. Eclesiastés 11:5, quizás el texto a la que Jesús estaba haciendo referencia con este maestro de Israel. Eclesiastés 11:5 dice, así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Qué texto tan bello, ¿no? Porque está hablando del viento, del nacimiento, de la obra de Dios. Y siento que probablemente Jesús como que le quería hacer timbre, porque de vuelta estos fariseos eran estudiantes serios. No quiero criticar a los cristianos, pero hay muchos cristianos flojos para estudiar la palabra. Pero bueno, ellos sí tenían que saber este texto de Eclesiastés. Y esto creo que tiene una importancia hoy un poco más allá. Obviamente Jesús y la conversación de Jesús va hacia algo, pero todas las verdades que Jesús va diciendo son importantes. Hoy en día hay un énfasis, y yo quisiera aplicar esto aquí. Hay una como discusión, y no voy a mencionar nombres de personas, pero hay personas que se han hecho de cierto renombre diciendo, no, hermanos, es que no predican bien. Y no predican bien, y como no predican bien, las conversiones no son buenas. Y hay que predicar de tal forma que de manera que la gente dice, yo acepto a Cristo, pues sea efectivo, ¿no? Que la manera en que ellos dicen, yo recibo a Jesús, o yo quiero nacer de nuevo, que se vea inmediatamente y definitivamente en todos que esa conversión ha sido buena. Pero aquí, de vuelta, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Y si eso lo apoyamos con el texto de Eclesiastés 11, hermanos, y yo lo he visto a través de los años, y yo tomando la evidencia de Cristo viviendo en las personas como nacidos de nuevo, pregúntale sus testimonios, y va a haber entre ellos algunos que dicen, pues no sé ni en qué momento acepté al Señor, me empecé a acercar y ya cuando me di cuenta, pues ya estaba totalmente renovado, cambiado y lleno del gozo del Espíritu Santo. Entonces no es una fórmula de nacer de nuevo, una fórmula de predicación que da en ese momento un resultado. Un nacimiento físico toma 9 meses. ¿Qué hace Jesús? En el Evangelio de Juan vamos a ver que Jesús va trabajando, y no lo tenemos tanto en este capítulo, pero en otros sí, donde Dios está tomando su fe y como si fuera pan, amasándola, sube con el efecto de levadura, como que lo baja y lo vuelve a amasar. Dios trabaja nuestra fe, Dios hace la obra en nosotros, nacemos de nuevo. Es una obra que Dios hace y no tenemos una explicación exactamente de cómo es esa obra. Es lo que yo entiendo en parte de estos versículos que se aplican, creo que a nuestra situación hoy en día. Pero bueno, Nicodemo todavía un poco la conversación paralela. Y como que a estas alturas, a lo mejor él se está dando cuenta que, oye, yo estoy hablando de una cosa y creo que tú estás hablando de otra, ¿no? Pero Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que esto suceda? Aquí como que Nicodemo está diciendo, ok, entiendo lo que estás diciendo, pero ¿cómo es que se hace?
que era un poco lo que Jesús está diciendo aquí, tampoco entiendes la obra de Dios. Y él prácticamente su respuesta es siempre, pues explícamelo cómo es posible. ¿Okay? Y Jesús entra aquí y le dice, tú eres maestro de Israel. Y de vuelta, hay algunas personas que creen en base al texto que esto se podría traducir, tú eres el maestro de Israel. Pero bueno, maestro o el maestro, y no entiendes estas cosas. O sea, Jesús le está diciendo, es algo que debería, casi aquí reclamándole, es algo que por tu postura, tu nombre, tu puesto, o como te designas a ti mismo, como quieras llamarlo, deberías de entender. ¿Okay? Pero bueno, aquí entonces donde entramos al centro, ¿ok? Al centro del mensaje de este capítulo realmente. Acuérdense que Nicodemo llegó y dice, sabemos, ¿ok? Y el verso 11 Jesús le dice, te digo con seguridad y verdad, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Entonces él dice, ¿cómo es posible que esto suceda? Y Jesús le dice, digo con seguridad y verdad, que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Aquí Jesús está diciendo, yo no soy una persona que me platicaron o me informaron acerca de cómo son las cosas de Dios. Son cosas que yo he visto personalmente. Damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Y aquí se profundiza porque dice, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen. O sea, Jesús le dio un ejemplo terrenal. Él dice, si he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Okay. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Entonces Jesús tomaba los ejemplos de vuelta del nacimiento para hacer el paralelo y dice, con eso no han creído. Entonces si te trato de explicar lo del cielo, pues ¿cómo vas a creer? ¿No? Y aquí en el verso 13 aclara cómo es que podría él hablar de las cosas celestiales. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Si regresamos al versículo anterior, él dice, de vuelta es importante tener el 11 y el 12 juntos, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Y por eso en el 13, nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Juntando esas dos cosas podemos ver que Jesús le está diciendo, te estoy hablando cosas del cielo que yo he visto, de los cuales yo soy testigo y debes de recibir mi testimonio. Y ese es de vuelta el énfasis que puse yo, por ahí creo que era Juan 1:18 el versículo, no lo tengo de memoria, pero diciendo hay un piso de arriba que son las cosas de Dios, Dios baja del piso de arriba. Normalmente lo que es de arriba, Dios, Espíritu, milagros sobrenaturales, diría el hombre normal, son inconocibles, pero Jesús baja y hace señales y sabemos y vemos y testiguamos las cosas de Dios que están arriba. Él descendió, se hizo carne, habitó, enseñó a nosotros. Aquí él hace referencia al Hijo del Hombre, la frase Hijo del Hombre. Y mucha gente, para ellos es como que piedra de tropiezo un poco. Jesús habla de Hijo de Hombre. Porque ellos dicen, no, Hijo del Hombre, yo creo que él está diciendo que él es nada más un hombre. Nos está enfatizando que él nada más es hombre. Bueno, en primer lugar, él dice que descendió del cielo. Entonces no es un hombre cualquiera. Y la frase Hijo de Hombre, si alguien ha manejado historias, libros, películas extraterrestres, entonces donde podríamos tener gente, no sé, de la galaxia 24 y qué sé yo, entonces podríamos decir, este es un hijo de hombre, este es un terrenal, ¿no? Y esa es la frase, y en ese sentido Jesús dice, el Hijo del Hombre, él vino y se hizo carne y habitó entre nosotros, pero descendió del cielo. Pero la frase Hijo del Hombre, creo que también si es con Nicodemo como conocedor en Israel, aunque él usa esta frase con muchos, pero de nuevo, los que conocían la Escritura
podrían conocer este texto de Daniel, y creo que explica y aclara quién es el Hijo de Hombre. Daniel 7:13. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo, se acercaba al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Esta es una visión del profeta Daniel de las cosas celestiales. Se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. Entonces aquí en esta nueva versión internacional dice: vi a alguien con aspecto humano. Y si lo vemos, creo que en versión 60 y otras versiones, habla de uno como el Hijo del Hombre. Entonces Jesús está llenando realmente esta profecía o esta explicación de Daniel como un Hijo del Hombre que bajó del cielo. Y este Hijo del Hombre se da la autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adorarán. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. Y en esta noche tenemos a Nicodemo en el relato. Nicodemo sentado con que es con aspecto humano, que su reino jamás va a ser destruido, y están teniendo una conversación uno a uno, y nosotros tenemos el privilegio de estar escuchando esa conversación. Juan 3:14, un versículo, bueno, ahorita les doy mi testimonio, mi historia vivida de este versículo. Juan 3:14, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Cuando yo era joven, empezando, y casi no es justo decir empezando en el ministerio, porque en ese momento yo no lo veía así, y yo creo que mucha gente más no lo veía así tampoco. Pero cuando yo empezaba a hablar de Cristo y decirle a la gente que se convirtiera y demás, pues yo no sabía mucho de la Biblia, la verdad. En ese momento éramos fans o seguidores de una Biblia, que no sé si todavía la hagan o no, pero una Biblia Scofield, y nos gustaba mucho porque al pie de la página había unas explicaciones, y a veces cuando se hacían una pregunta decíamos: pues déjame ver qué dice Scofield aquí en sus notas, ¿no? Y con eso a veces nos defendíamos. Pero dentro de esto yo había leído, ¿verdad?, algunos manuales y demás, comentarios bíblicos o algo. Decían: no, es que cada vez que hablan de serpientes es malo, es la maldad, es pecado, es el diablo, ¿no? Entonces yo dije: y entonces me causó mucha confusión este versículo, lo tengo que confesar. Me causó confusión. Yo dije: ¿cómo Jesús, el Hijo de Dios, se compara con una serpiente? Y estoy confesando lo poco que yo sabía y la preocupación que yo tenía. ¿Cómo levantó Moisés la serpiente en el desierto? Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Yo decía: ¿cómo se compara con una serpiente? Si una serpiente es el diablo, si una serpiente es lo malo, ¿cómo se compara Jesús con esto, no? Y la verdad me duré como 6 meses ahí, hermanos. Más me acuerdo, porque sí era algo que me preocupaba. Y ya con el paso de los 6 meses yo entendí y dije: de vuelta un joven. Algunos sí se ríen de eso. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que Dios les ha dado mayor conocimiento, quizás más rápido que a mí. Soy a veces de los de aprendizaje lento, ¿no? Pero entendí que al ir a la cruz, Jesús tomó sobre sí toda la maldad de todos nosotros, y en ese sentido Dios, viéndolo, era como si viera precisamente serpiente, como si viera la maldad, ¿no? Y fue y ha sido una gran verdad para mí. Entonces, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y algunas personas toman esto fuera de contexto y dicen: necesitamos levantar a Jesús, y si levantamos a Jesús, si le hacemos publicidad, si lo ponemos frente a las personas, pues él va a traer todas las personas a él. Pero él está hablando un poco más específico, y vamos a ver en el libro de Números. Vemos en el Antiguo Testamento la referencia, el texto a la que él se está refiriendo, porque él dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y aquí lo tenemos un poco de trasfondo, contexto. En Números 21, capítulo 21, versículo 4, los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom.
En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Aquí podemos ver el caso, y realmente el problema aquí es que hablaron contra Dios, hablaron contra Moisés, y podemos leer en la palabra de Dios, y normalmente cuando vemos que la gente está hablando contra el siervo de Dios, cuando es un auténtico siervo de Dios, Dios dice: no, sabes que no están en contra de ti, están en contra de mí. Pero aquí claramente hablaron contra Dios y contra Moisés, y se quejaban del maná que no les costaba y que lo tenían todos los días en el desierto. Pero bueno, pensaban que iban a morir en el desierto. Y Jesús pues se las hace efectiva, ¿no? Dios se los hace efectivo. El Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. ¿Okay? Y el pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: reconocen aquí, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. ¿Y qué piden? Y bueno, no quiero desglosar esto, ni el mensaje se trata de esto, pero dicen: ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Ellos no tenían quizás la idea, o bueno, era una indirecta, decir perdónanos, pero por lo menos quítanos las consecuencias de esta rebeldía, quítanos las consecuencias de este pecado. Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirá. Gracias a Dios, a mí nunca me ha picado una serpiente, pero creo que según he sabido no es nada agradable, ¿no? Y sobre todo si es una picadura venenosa para muerte. Y de vuelta, no consulté un libro, pero imagino que ahí podrías hablar de náuseas, podrías hablar de vómitos, podrías hablar de tremendos dolores, podríamos hablar, no sé, a lo mejor de ardor y dolor en todos lados, ¿no? A lo que quiero llegar es: si una serpiente te mordió y estás sufriendo todas las consecuencias de una mordedura de serpiente, lo último que quieres ver es una serpiente. O sea, la serpiente es la causa de todo tu dolor. Y él dice: ponle ahí que vean la serpiente, que vean la conexión, ¿no? Hazte una serpiente, ponle en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Jesús le está diciendo esto a Nicodemo para decir: yo necesito ser levantado como esta serpiente. Todos los que han mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Entonces Jesús dice: así como esa serpiente fue levantado, yo necesito ser levantado. Y vamos a hablar un poco más de esto, ¿verdad? Como yo le dije, él es parecido a serpiente porque él llevó todos nuestros pecados. Y cuando vemos, así como ellos veían a la serpiente: sí, es que yo fui en rebelión a Dios, y por eso la serpiente, y por eso la mordidura. Nosotros tenemos que ver a Jesús y decir: sí, Él está muriendo con todo nuestro pecado, y por ese pecado es lo que me ha alejado de Dios, y es lo que yo necesito, confiar en Dios para que me quite las consecuencias de ese pecado. Esa es la idea. Necesito hacer un paréntesis aquí, hermanos, importante, porque con este versículo hay personas digamos, católicos estudiosos, hay algunos de ellos, no son muchos,
como a lo mejor también acabo de decir, no hay muchos evangélicos cristianos verdaderos que estudian mucho la palabra. Sí hay algunos, pero deberíamos de ver más. Pero ellos leen esto y dicen, ajá, aquí hay un ejemplo de hacer una estatua. Aquí hay un ejemplo donde Dios autoriza hacer una imagen, hacer una estatua y mirar hacia esa estatua con fe. Y entonces tratan de agarrar este pasaje como justificante de idolatría. Y por eso es importante, y tengo que ir a 2 Reyes 18 más adelante. Y este pasaje voy a leer un poco más del contexto, porque habla del rey Ezequías. Y sentí en mi corazón que viéramos un poco más del contexto en honor a Ezequías, este rey, siervo de Dios. Entonces me permiten hacerle un honor, y es un honor a la obra de Dios en el rey Ezequías. Y por eso voy a leer un poco más. Se me hizo extremadamente bello y fuerte, y un ejemplo. La Biblia dice que todo lo que se escribió para ejemplo para nosotros. Excelente ejemplo de Ezequías. Según Reyes 18, regresando al tema, y vamos a llegar a lo de la serpiente. En el 3er año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando ascendió al trono, y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abí, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Jóvenes adultos, jóvenes que tienen 20 años de edad, que tienen 22, que tienen 23, que tienen 25, que tienen 27. Aquí tienen un ejemplo. Ascendió al trono cuando tenía 25 años de edad. ¿Quién de ustedes en esa edad están diciendo, yo estoy listo ya y empezando ya para ser todo lo que agrada a Dios? Y quiero ser un siervo de Él. Quizás Dios no te ha puesto como rey, pero la pregunta es si vas a seguir el ejemplo de un hombre de Dios y vas a hacer lo que agrada al Señor. Y eso es Ezequías. Verso 4 dice, quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Acera. Y fíjense bien lo que dice aquí. Además destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Imagínense, hermanos. Entonces aquí vemos el final de la serpiente de bronce. En Números se entiende perfectamente bien que Dios está obrando, que Él no es la serpiente, que no deberían de adorar o quemarle incienso, sino simplemente obedecer a Dios, mirar algo que en ese momento les iba a dar asco y buscar que Dios los perdonara y les quitara la consecuencia. Pero aquí han tomado eso, y era algo que hizo Moisés, hermanos y hermanas. Entonces pueden decir, no, pues lo hizo Moisés, qué valioso, vamos a ir a verlo, ¿no? Llevar toda la familia y comprar boletos, ir a ver el video y ver literalmente tocar la serpiente, qué sé yo. ¿Qué haríamos con eso hoy en día? Lo había hecho Moisés, pero este Ezequías, y no sabemos a qué edad fue cuando hizo esto, pero tuvo la valentía de decir, no, ¿saben qué, señores? Eso está mal, y aunque lo haya hecho Moisés, fue en otro contexto, fue en otro momento, no pueden adorar imágenes, y así como están adorando piedras sagradas, imágenes de la diosa Acera, pues también la serpiente de bronce le están haciendo el mismo tipo de culto, va para afuera. Entonces eso es importante para entender que esa serpiente de bronce tuvo un uso, un momento en la historia, y cualquier otro uso inclusive fue malo, y ya leímos que este rey hizo lo que agrada al Señor, y entonces destruyó esa serpiente. Ezequías, y aquí mi tributo a Ezequías. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Si nos preguntaran quién fue el mejor rey de Judá más cercano a Dios, Ezequías. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. Bien, entonces la serpiente, regresemos, porque nos perdemos un poco. Vamos a regresar a Juan 3:14. Y Juan 3:14,
Dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Ahí tenemos aquí y en el próximo versículo lo que yo llamo un embudo, o uso un embudo para mostrarlo. Un embudo es para que todo, o sea, muy abierto, todo aquel, pero luego regresa a una parte limitante que no incluye todos, que crea en él. Todo el que crea en él tenga vida eterna. Está abierto la invitación para todos, pero si no creen, pues no tienen vida eterna. Me brinco los textos que ya vimos, porque tanto, y en ese contexto oímos mucho Juan 3:16, pero qué bueno tener ahora el contexto renovado. Yo sé que muchos ya lo conocían. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, esta gente, el libro de Hebreos, bueno, inclusive el salmista después habla de lo que ocurrió en Números y cómo fueron, Jesús va en el capítulo 6 de Juan, va a hacer alusión quizás a esto, que sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto por su rebeldía a Dios. Y entonces esta gente está perdiéndose, pero Dios amó al mundo, y amó al mundo tanto que dio su Hijo unigénito. ¿Qué significa eso, Hijo unigénito? Podríamos entrar a muchos aspectos teológicos y decir la encarnación, etcétera, y muchas cosas. Yo quisiera ahorita nada más decir que creo que el ejemplo de hijo, si tienes un hijo, ¿okay?, un hijo o una hija, y fuera el único que tienes, ¿qué sentirías tú si lo dieras? Y creo que es parte de lo que Dios menciona aquí, y es un amor que lo lleva a él, un amor mayor que el amor que tiene, motivado por el amor que tiene para su hijo, que da a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo da? Para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Regreso otra vez, el embudo es todo, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a llegar en Juan. Bueno, hay gente que ve esto y dice, tienes que creer en Jesús para tener vida eterna. Pues yo les reto y les invito a que me presenten una sola persona más, sea político, sea científico, sea espiritual o religioso, de cualquier índole, una sola persona más que Jesús que ha venido y ha dicho, yo te puedo dar vida eterna. Alguien más que haya dicho, o sea, hay gente que te puede decir, te voy a dar romance, te voy a dar dinero, te voy a dar esto, te vas a sentir muy bien y bla, 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 vas a ser muy saludable, vas a vivir mucho tiempo en esta vida y luego morir, pero solo Jesús llega, y lo vamos a ver muy claro en Juan 6, pero vale la pena aquí decir, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para eso dio Jesús, Dios a su Hijo Jesús. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y quizás hoy no vamos a llegar al último versículo de este capítulo. Pero el último versículo de este capítulo se ve claramente que es que ya estábamos condenados. Ya estábamos condenados. Bueno, déjame brincar a ese versículo. El versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo, porque el mundo ya está bajo el castigo de Dios. El mundo ya está condenado. Por eso dice aquí, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino mandó su Hijo a un mundo condenado para salvar el que quiera creer en él. Dios no mandó a su Hijo al mundo para mandar a la gente al infierno. La gente ya estaba yendo al infierno, y Él mandó a su Hijo al mundo. Decir, ¿quieres tener en vez del infierno el cielo? Puedes ser salvo. No envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado.
Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Y agregamos a las razones, ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Se acuerdan que hicimos toda una discusión sobre el Hijo del Hombre? Y aquí Jesús está diciendo, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Cabe señalar, hermanos, que no tenemos quizás con claridad la forma o indicación en el texto aquí cuando deja de hablar Jesús, cuando Juan el autor ha terminado de redactar la conversación entre Jesús y Nicodemo y está haciendo un comentario, podríamos decir como editor o como escritor, diciendo, bueno, estas son las cosas que esto significa. Pero no importa mucho porque Juan sabemos que él está hablando por el Espíritu Santo, ¿okay? Que él está hablando por el Espíritu Santo y es mismo Dios que está hablando, ¿no? Pero bueno, el verso 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Okay? Nicodemo llegó, él dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales, como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús termina diciéndole que no nace nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Y luego llega a esta explicación, el que no cree en el nombre, si no has creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios, estás condenado. Qué fuerte para Nicodemo. Tenía que ir más allá de sus conclusiones lógicas en su cabeza, decir, este es un maestro enviado por Dios, y tenía que llegar a decir, no, este es el Hijo unigénito de Dios. Y eso lo vamos a ver, lo vemos en todos los evangelios. Pero cuando a Jesús le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Les contestaba, yo soy el Hijo de Dios. Y como que ellos se sentían, no me has contestado bien la pregunta, pero no, les contestaba la pregunta, iba más allá, no nada más soy el Hijo de Dios, no nada más, perdón, soy el Mesías, soy el Hijo de Dios. Acuérdense que en Juan capítulo 20, verso 30 y 31, en el 31 sobre todo dice, estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque Jesús le decía a la gente, si no has creído que en el nombre del Hijo unigénito de Dios ya estás condenado. De vuelta, tú dices, ¿es lo único? Bueno, enséñame a alguien más que llega y dice, todos morimos, pero yo vengo y les doy la vida eterna. Creo que no lo hay. Esta es la causa de la condenación, Juan capítulo 3, verso 19. Esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. La humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. En Juan capítulo 1, el autor había dicho, esa luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y podemos entender a la luz, comparando eso de la luz, que la luz es una luz de Dios, la luz es algo para hacer el bien y no para hacer el mal. Y Él viene, o sea, esta es la causa de la condenación. El 18, la condenación es no haber creído en el Hijo unigénito de Dios. ¿Por qué no crees en el Hijo unigénito de Dios? Pues aquí la causa de eso, la causa de la condenación, la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. La gente no cree en Jesucristo, no cree en el Hijo de Dios, porque prefieren las tinieblas. Están pecando y les gusta pecar, les gustan las tinieblas. Sus hechos son perversos y les gustan sus hechos perversos. Y están esclavizados en sus hechos perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acercan a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Pues ya habíamos visto en el capítulo 2 que decía de Jesús, él no tiene necesidad que nadie le preguntara, le comentara de los hombres, porque él conocía el corazón de cada hombre. Entonces el hombre que no conoce a Dios piensa que llega y sus obras van a ser descubiertas, pero Dios ya sabe sus obras.
Si tú te has lleno de obras de perversas, sepa que Dios los conoce al fondo. Pero bueno, en contraste con eso dice en el verso 21, en cambio el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Entonces aquí habla, dice, los que practican la verdad se acerca a la luz. No vamos a hacer toda una teología sobre un versículo, pero hay gente que dice, no, la gente sin Cristo, sin Dios, está totalmente mala y no tiene nada bueno en sí. Pero este versículo habla de personas que están practicando la verdad. Podríamos pensar que quizás Nicodemo es uno de ellos. Él va de noche. La respuesta de lo que Jesús hace en su corazón es tal que cuando están enterrando a Jesús encontramos otra vez a Nicodemo ahí, haciendo lo que puede hacer él por el entierro honorable del cuerpo de Jesús, que desde el punto de vista humano pues es bueno. Pero entonces el cambio, el que practica la verdad, y aquí habla de alguien que practica la verdad, se acerca a la luz. Entonces podríamos en base a este versículo decir, hay gente buena que tiene cosas buenas, que se acercan a la luz. Dios llama y ellos responden, se acercan. Y al acercarse se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Dios vino a llamar a personas que buscaban a Dios, que querían acercarse a Dios. Ahora, nada de eso es, y me estoy desviando un poquito, pero nada de eso es sin la obra de Dios en sus corazones. Si alguien practica la verdad, si alguien tiene algo bueno, es porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, y por eso tenemos algo bueno. Entonces, en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Y voy a tratar, hermanos, déjame ver, sí, aquí entra una parte histórica. Me voy a ir hacia el final, porque quisiera en relación a la serpiente, en relación a ser levantado, y a ver si puedo leerlo en un minuto, pero Isaías 53 creo que habla de esto, de reconocer, así como Jesús es levantado, como la serpiente es levantado. Ya leímos el contexto, y aquí creo que es hablar de que Jesús es levantado. Voy a leer el capítulo completo porque pues, nos da bien el cuadro. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Y déjame hacer una pausa aquí para comentar. Este versículo aquí donde dice nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado, quiero decir dos cosas acerca de eso. Uno, piensen en la gente que estaba alrededor de la cruz burlándose de Jesús en la cruz. Y decían, salvas ahora a otros, ahora sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, pues que venga y te baje, ¿no? Y consideraban entonces, estás en la cruz, estas personas, recibiendo lo que mereces. ¿Ok? Eso es una de las cosas de esta frase. Otra de las cosas de esta frase, nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. La verdad es que sí fue herido, golpeado y humillado por Dios. Dios mandó a su Hijo a la cruz. Dios derramó a su Hijo, ¿para qué? Y eso lo llevamos al versículo 5. Y el versículo 5, no sé si podríamos decirle, es el versículo ajá. O sea, hay una multitud de gente que a lo mejor en un momento dado el autor se consideraba, nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado, pero hay un ajá, hay un entender, hay un decir, entiendo esto en el verso 5, y creo que el nuevo nacimiento y el creer en Jesús levantado como una serpiente en el desierto está en el versículo 5, cuando entendemos, no dice no, pero
Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. El israelita que había sido picado por el serpiente por su rebeldía, al ver la serpiente en el asta decía: ay, sí, me picó la serpiente por lo que yo hice. Aquí, al ver Jesús, Isaías en este capítulo y en estos versículos, al ver a Jesús en la cruz, él dice: él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Yo tengo una picadura de víbora venenosa por mis rebeliones, por mis iniquidades, y él fue a la cruz por mí. Fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados.